Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias por estar aquí con nosotros, a las visitas, bienvenidos. Que este tiempo sea un tiempo especial aquí en Casa de Dios. Y para todos aquellos que nos están viendo a través del Facebook, a las redes sociales, que Dios les bendiga y gracias por estar aquí con nosotros en este tiempo de celebración dominical. Vamos a compartir, como ya lo hemos dicho, un tema familiar durante todo este mes. Sabemos que es el mes de la Biblia, pero hemos querido aplicar este tema familiar también a través de la palabra de Dios. Así que vamos a prepararnos para recibir esta palabra de parte de Dios para nuestra vida. Y el tema que vamos a tratar durante todo este mes es la verdadera misión de la familia. La verdadera misión de la familia. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 112. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Salmo 112. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Y leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: prosperidad del que teme a Jehová. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Quiero que en especial atención usted le ponga su mirada en el versículo número 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Quizás nos llama la atención más las bendiciones que hay sobre nuestra descendencia. Dice: va a ser poderosa en la tierra, va a ser una generación de rectos. En la casa del que sirve a Dios, dice, hay bienes, riquezas, justicia para siempre. Pero para que vengan todas esas cosas es necesario que nosotros entendamos el versículo 1. Temor a Dios y seguir, obedecer, practicar los mandamientos de Dios. Y una de las misiones de la familia es entender este versículo. Hoy en día estamos a las puertas, o ya se ha venido aplicando durante todo este tiempo de cuarentena, de pandemia, una nueva manera de educar. Ya no hay asistencias presenciales en las escuelas, los colegios, las universidades. Hoy estamos aprendiendo a estudiar y a educar a nuestros hijos en la casa. Todo se está haciendo en la casa. Veía en un hogar que habían hecho un espacio, un lugar justo para que el niño o la niña reciba sus clases virtuales. Algunos les ponen un letrero, le ponen este es el lugar de estudio o el rincón de la educación, no sé, y le arman muy bonito ahí todo un ¿cómo podría ser? Un escenario para que el niño reciba allí, no sé, un escritorio sentadito frente a su celular o frente a su laptop. Y todo eso desde la casa. Pero también hay una nueva manera de educar y que ahora se está escuchando mucho, que se llama el homeschool. No sé si usted ha escuchado eso. Y este homeschool significa que papá o mamá van a ser el profesor del hijo. Y quizás aquí un poquito se está relegando el papel del profesor. Y yo sé que aquí hay algunos profesores y profesoras. Pero esto ya ha venido dándose alrededor del mundo, no sé, de hace unos 10 o 20 años atrás.
Hay padres que han tomado la educación de sus hijos en sus manos. Lógicamente que el papá tiene que estar certificado por el Ministerio de Educación y todas esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Porque no es que solamente usted le enseñe palitos y bolitas o le enseñe a sumar, restar o dividir. No, es todo un proceso de educación. Pero ahora se escucha esto mucho del homeschool, que significa que los padres toman la responsabilidad de enseñarle a sus hijos y en la casa va aprendiendo, y conforme va aprendiendo el niño va estudiando a la par que en una escuela. Solo que el que se responsabiliza por la educación es los padres, papá o mamá. De pronto papá o mamá son profesores y ellos podrían hacer esto en su casa. Y no sé si hoy en día los que trabajan en el Ministerio de Educación o los que tienen contacto con el Ministerio de Educación, está permitido eso aquí en Ecuador, no sé. Pero en otros países ya se está dando esto. Y hoy que fuimos golpeados por este virus, muchos hogares hicieron eso. Los padres comenzaron a enseñarle a sus hijos. No puedes ir a la escuela presencialmente, pero sí te podemos enseñar desde casa. Y esto está certificado. Esto tiene el aval de muchos ministerios de educación en el mundo. Pero si yo le dijera que usted es el primer maestro de sus hijos, que usted es la profesora y profesor de sus hijos, que usted debería tomar esa responsabilidad en su casa. ¿Sabe por qué? Porque una de las misiones de la familia es formarnos como un centro de aprendizaje. La familia debe ser un centro de aprendizaje para la vida. Y yo diría para toda la vida. Los doctores dicen que en los primeros años de vida de un niño es donde se va formando su cerebro. Y por eso las embarazadas tienen mucho cuidado de tomar ácido fólico. A usted le mandaron a tomar eso, ¿no? Era para fortalecer esa parte del cuerpo. Y durante el desarrollo del niño en su niñez, hay una etapa donde su cerebro también se sigue desarrollando. Y todo lo que absorbe, todo lo que aprende, todo lo que ve, él lo toma, lo recibe y lo toma como un ejemplo a seguir. Vamos a ver en Lucas capítulo 2 el ejemplo de Jesús. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El primer aprendizaje que tienen que recibir nuestros hijos es este. Hay 4 áreas en las cuales Jesús crecía y nuestros hijos tienen que crecer. La primera área es el área de sabiduría. No les damos tal vez un orden de prioridades, porque los 4 son prioridades, pero la primera cosa que se menciona aquí acerca de Jesús es que Él crecía en sabiduría, en inteligencia, su crecimiento intelectual. Y esto tiene mucho que ver con los papás. Enseñar a nuestros hijos a pensar, a comenzar a hacer cosas por ellos mismos, pequeñas cosas. No le va usted a pedir que le prenda la cocina, ¿no? ¿Verdad? Cosas pequeñas, pero que ellos comiencen a razonar, a discernir. Esto es importante, hacer que su intelecto comience a crecer.
No hacerle todas las cosas fáciles. Se ha dado cuenta que ahora, para que el niño no llore, la mayoría de padres le da el celular, la tablet. Y yo sé que los niños saben manejar ese asunto, saben, ellos nos enseñan a manejar los dispositivos. Pero eso es muy fácil. Y los niños ingresan en YouTube, comienzan a ver videos, comienzan a ver muchas cosas que no deberían ver a su edad. Y comienzan a imitar eso. Y sabe, a veces los padres no entendemos que en estos dispositivos hay lo que se llama el control parental. ¿Ha escuchado usted eso? El control parental. Porque si ellos abren YouTube y hay un video sensual de el cantante de moda o la cantante de moda, no les va a salir. Porque tiene una restricción. ¿Ha visto usted que en las películas dice PG? Porque hay restricciones de edad. Mayores de 16, mayores de 18, menores. Esto no es para niños. Y los niños comienzan a cantar por ahí Hawái, no sé qué, una música por ahí que sale. Cuando eso no debería estar escuchando un niño. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos en casa. Que ellos aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo. Y Jesús crecía así, en sabiduría. No es que queremos niños genios. Dios lo permita y en su casa su hijo sea un genio. Gloria a Dios. Pero no es que queremos hacer cerebritos. Queremos niños con sabiduría, con inteligencia de Dios. Pero ¿quién les va a enseñar eso? Es usted, como papá y mamá. Crecía en estatura, el crecimiento físico. Hace algunos años atrás le comenté que en una región de África, donde eran muy pobres, muy pobres, descubrieron a una madre de familia cuyos hijos crecían físicamente bien al resto de los otros niños desnutridos. Y le preguntaron a la mamá qué hacía. ¿Y sabe lo que hacía esta mujer? Iba al mercado y en el mercado solían pelar los camarones, quitarles la cabeza y dejar solamente el cuerpo del camarón. Ella cogía los pedazos, los reunía, no podía comprarlos, se los regalaban, porque los limpiaban los camarones. Ese desperdicio les hacía a sus hijos un caldo. Y eso ayudó a los niños a crecer de una manera distinta a los otros niños. Y eso sirvió para que sea un ejemplo para las otras mamás, para que les comiencen a hacer caldo de camarón a los niños. Jesús crecía en estatura. Jesús creció bien físicamente. Y esa también es una responsabilidad de nosotros los padres. Enseñarle a nuestros hijos a comer bien, a crecer bien. A veces es complicado en estas épocas de la comida rápida, de muchas harinas, de muchas frituras. Pero de vez en cuando viene bien una cremita. De vez en cuando vienen bien unas verduras. 3, dice que crecía en gracia. Y aquí se divide en dos cosas: la gracia para con Dios y la gracia para con los hombres.
La gracia de Dios habla del crecimiento espiritual. ¿Dónde aprendió Jesús su crecimiento espiritual? ¿Porque era hijo de Dios? ¿Porque oraba todos los días con su Padre Celestial? No, lo aprendió de papá, José y María. Por eso es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos cómo crecer espiritualmente. Hoy Samuel me hizo una pregunta. Papá, tenemos un Dios mudo, que solamente nosotros oramos, hablamos. ¿O es una relación con feedback, o sea, con retroalimentación? Yo hablo y Dios me habla. ¿Qué le parece a usted esa pregunta? ¿Acaso Dios no te habla a ti? Sí, Dios nos habla a todos. Porque Dios no es un Dios mudo. Dios escucha, hablamos y nosotros hablamos mucho. Dios es más sabio, Dios habla de una sola y ahí está. Pero qué interesante cuando en tu familia comienzan a haber esos razonamientos espirituales. Porque eso dice el crecimiento espiritual que tienen tus hijos, que van a tener tus hijos. Porque no puede haber crecimiento espiritual donde no hay espiritualidad. Y no es que pases todo el día. Alguna vez escuché a mi hermano hablar sobre la familia de un pastor, que la hija del pastor que se casó hace poco decía, mi papi pasa orando todo el día. Me pareció raro ese asunto, porque está bien que ore todo el día, pero tiene familia. Si no está ayunando, tiene que comer, tiene que atender la iglesia. Nadie físicamente puede pasar todo el día, salvo, no sé, algo sobrenatural y espiritual que sea destinado a hacer eso. Pero tenemos responsabilidades, tenemos cosas que hacer. Y la espiritualidad no se mide por eso, no se mide por una Biblia bajo el brazo, no se mide porque entremos en el templo, no se mide porque nos digamos cristianos evangélicos. La espiritualidad se mide con esos sucesos. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Estaba en el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Conversando con los escribas, con los fariseos, con los doctores de la ley. Y ellos estaban sorprendidos diciendo, este niño, ¿de dónde sabe todas estas cosas? Sí, tenía la sabiduría de Dios, tenía el Espíritu Santo, pero yo me imagino que esa espiritualidad comienza con papá y mamá. Y dice que también crecía en gracia para con los hombres. Gracia delante de los hombres, que es el crecimiento social. Una parte es la parte intelectual y otra parte es la parte social, porque todos vivimos bajo un techo en sociedad. Nos relacionamos y tenemos que aprender a relacionarnos con los demás. ¿Se ha dado cuenta que a veces los adultos les enseñamos a los niños a no meterse con otras personas? Y lo aprendimos de una manera muy jocosa. ¿Se acuerda en la vecindad del Chavo, doña Florinda? No te metas con la chusma. Parece chistoso, pero eso termina siendo real en alguno de nosotros. No te metas con ese niño, no te metas con esa familia. Esa persona me cae mal. Claro que hay que diferenciar algunas cosas cuando hay un corazón de madre donde le dice a su hijo, mira hijo, esos amigos. Pero otra cosa es cuando hay discrimen.
Y sobre todo si hay un discrimen de raza, de etnia, aún de religión. No te metas con la chusma, no te metas con otra gente. Cuando tenemos que enseñar a nuestros hijos a relacionarse con los demás. ¿Qué cosas aprendemos sobre la vida en familia cuando nos relacionamos con los demás? Eso, las relaciones. Y estas relaciones se aprenden desde casa. Si un niño entra a una casa y no saluda, ¿qué es lo primero que decimos? No le han enseñado en casa. ¿Está entendiendo? El aprendizaje de cómo relacionarnos comienza ¿dónde? Comienza en la casa. Salude. A mí siempre me dijeron eso. Saluden. Nosotros todos, buenos días, buenos días, buenos días. Como éramos 3, entrábamos en fila. Y algo que la gente decía, nosotros llegábamos a visitar a alguien, nos sentábamos en la sala, los tres hermanitos Reyes. Y la gente decía, ¡ay, qué bonitos esos niños, qué educaditos! Porque sabíamos si nos portábamos mal, también venía el castigo, pues. Cuando nos decían, ¿quieren ir a jugar al cuarto de fulanito o fulanita? Allí nos levantábamos y digamos, gracias, permiso. Pero hoy, ¿qué hace un niño? Si es amigo de otro niño, llega a su casa, va corriendo hasta el cuarto. Un momentito. ¿Dónde se aprende eso? En la casa, con los padres. Hay niños que entran ni saludan. Se ha dado cuenta que no solamente es cuestión de saludo, también es una cuestión de delicadeza, de cortesía, de ayudar a los demás. Hay niños que ven a alguien, a una señora mayor que está tratando de levantar algo, les importa. ¿Dónde quedó la cortesía? Ven una ancianita tratando de cruzar la calle. Eso se aprende desde la casa, a relacionarnos con los demás. Es importante que en la familia aprendamos a relacionarnos bien. A relacionarnos bien unos con otros. No es posible que viviendo debajo de un mismo techo haya gente que no se hable entre sí. O sean apáticos. A mi papá sí lo saludo con euforia, pero mi mamá, como estoy resentido con ella, no. Cuando me despido le digo, hasta luego, mamá. A mi papá lo beso, lo abrazo. Pero mi mamá no, porque no me llevo con ella. No se puede vivir así. Por más que haya situaciones difíciles, por más que haya cosas que no nos agraden de las personas que viven debajo de ese techo, tenemos que llevarnos bien. Tenemos que vivir en paz. En la familia se deben desarrollar las más grandes relaciones de la vida. Allí en familia se desarrollan las 4 más grandes relaciones de nuestra vida. La primera, la relación espiritual. Vamos a leer Mateo 22. (37 al 39). Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La primera relación que nosotros debemos aprender es la relación con Dios. ¿Cómo relacionarnos con Dios? Y eso lo enseñan papá y mamá. Por eso cuando están pequeños, usted tiene que enseñarles eso, conducirlos a Jesús. Enseñarles que la primera relación de importancia de todo ser humano es su relación con Dios. La primera. Y aquí quiero dejar aclarado algo sobre esto de los dos mandamientos. Muchos dicen, bueno, antes había 700 mandamientos, después Dios los puso en 10, ahora Jesús los puso en 2. No. Los 10 mandamientos nadie los ha abolido, todavía siguen vigentes. Que hay que mirar los 10 mandamientos a la luz de estos dos principales, sí. Que dependen, dice, toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos, sí. Pero nadie ha dicho que se abolen los 8 restantes. Nadie ha dicho eso. No desaparecen. Imagínense si desapareciera no matarás. Nos estuviéramos matando todos y todo el mundo dijera, no, ya no está el mandamiento, entonces yo puedo matar a quien sea. No. Todavía están vigentes. Y tenemos que aprender a relacionarnos con Dios de esta manera. Amar a Dios. Enséñele a sus hijos a amar a Dios. Enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Lo primero, amar a Dios. No, pastor, es que yo pienso que primero debe amar a su prójimo. No. Primero es el amor a Dios. ¿Cómo quieres que ame al prójimo si no ama primero a Dios? Nuestro deber es enseñarles a relacionarse con Dios de manera profunda. Ama a Dios. ¿Y cuál es la manera profunda? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esa es la manera profunda en la que nuestros hijos deberían estar relacionados con Dios, en la que nosotros deberíamos estar relacionados con Dios. Amar al prójimo viene como un efecto del primer mandamiento, del primer gran mandamiento. Tenemos relación conyugal. Y sabe que, lastimosamente, de cómo nosotros llevemos nuestra relación conyugal, nuestros hijos llevarán sus relaciones conyugales. Tal vez no en el 100% de los casos, pero tiene un efecto sobre lo que sucederá con sus hijos. ¿Cómo fue su relación conyugal? ¿Fue un pacto? ¿Fue unión? ¿Fue compañerismo? ¿O fue todo un infierno? Lastimosamente, ese ejemplo que le dimos a nuestros hijos, ese ejemplo tal vez lo revivan en sus relaciones conyugales. Y no es que la pareja pase todo el día jiji, jajaja, amor, besitos. No. Claro, hay situaciones difíciles, hay discusiones, hay problemas. Siempre recomendamos no discutir delante de nuestros hijos, pero hay situaciones que se van a escapar. Pero dependiendo de nuestra relación conyugal, es lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, para que incluso no le tengan miedo al matrimonio. Y como lo dije la semana pasada, salvo que Dios te dé el don de continencia, hijo, hija, que estás aquí, depende mucho de lo que viste en tu hogar, en tu casa. Eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. Una relación conyugal sana. Sana, no perfecta. No hay relación conyugal perfecta. No existe matrimonio perfecto.
Pero sí tenemos que aprender a enseñarles a nuestros hijos que aprendan que el matrimonio es algo serio, que es un pacto, que es unión, que es compañerismo. La relación filial con los padres e hijos. ¿Cómo te llevas con tu hijo? ¿Cómo se lleva tu hijo contigo? Hay hogares donde los padres no hablan con sus hijos. Hay hogares donde los hijos no hablan con sus padres. Y eso creo que es más terrible, porque que un hijo no te hable. O es porque te ve tal vez muy serio, muy bravo, dicen por allí, o muy brava. Y tu hijo no te habla, o tú no les hablas a tus hijos. Muchos crecieron con esta figura de paternidad, de padres mudos, que solamente hablaban cuando había una reacción, cuando había un problema, cuando había una situación que ameritaba hablarla. Pero de ahí, cero comunicación. La tercera relación es la relación fraternal entre hermanos. Y aquí tiene que ver mucho con dos cosas: la competencia y la atención. ¿Se ha dado cuenta que hay muchos niños que son problemáticos, que siempre los están llamando de la escuela porque están peleando por alguna cosa? Y muchos dicen que sucede eso porque hay una falta de atención en el niño de sus padres, y con eso llaman la atención. Pero también hay una situación que a veces se da en los hogares, que es esto de competir entre hermanos. A ver quién tiene el amor de papá, a ver quién tiene el amor de mamá. Y compiten allí, a ver cuál es el mejor. Incluso en áreas tal vez como las calificaciones, o con aquello de darle el mejor regalo a papá o mamá. Y peor, cuando los padres cometemos el error de parcializarnos o amar más a uno de nuestros hijos que al otro. Esa es la relación entre hermanos, esa es la relación fraternal que debe haber entre hermanos. Pero eso comienza ¿dónde? La enseñanza de los padres a los hijos, que a ambos los amo por igual. Siempre hemos entendido la figura de que el padre se apega más a la niña, que la madre se apega más al niño, cuando no debería ser así. Porque a mis hijos yo los amo por igual. Es que mi hijo me salió más inteligente, entonces a él yo lo quiero más porque ha tenido muchos logros. Y acá mi hija como que es media topollillo. Los amo por igual. Debemos amarlos por igual. Esa relación de equidad, de amor a ambos, o no sé cuántos hijos tengas, 2, 3, 4, 5, amarlos a todos por igual. Y eso lo aprende el niño. Por eso es que cuando crece, muchos niños se vuelven selectivos. A este sí, a este no, a esta sí, a este no. Porque no aprendieron ese equilibrio de relacionarse bien con sus hermanos. La cuarta relación es la relación extendida con el resto de familia. Cómo se lleva con sus abuelitos, cómo se lleva con sus tíos, cómo se lleva con sus primos. Y ahí muchas veces hay un sesgo. Y yo siempre escuchaba esto. Los hijos
siempre van a tener más afinidad con la familia de la mamá. No sé si usted escuchó alguna vez eso. Y se vuelve realidad muchas veces, cuando no debería ser solamente con la familia de la mamá, debería ser también con la familia del papá. Y aman más a los abuelitos maternales que los abuelitos paternales. O se relacionan más con los abuelitos de mamá, con los papás de mamá, que con los papás del papá. ¿Sí me está entendiendo? Creo que hice por ahí un champú. Porque dicen que más se establece una relación con los padres de la mamá, los abuelitos maternos, cuando no debería ser así. Debería ser toda la familia por igual. ¿Se ha dado cuenta que sucede eso? No debería ser así. Cuando nosotros vamos a Guayaquil, tratamos de estar en la casa de mis padres y en la casa de mis suegros, para que tampoco haya un ambiente, ¿no? No solamente donde allá van ellos y acá no vienen, no. Para establecer ese equilibrio, para que ellos aprendan a relacionarse. Cuando hablamos de la misión de la familia, que es el aprendizaje, volverse un centro de aprendizaje, ¿qué le vamos a enseñar? Y Leonardo creo que lo refirió hace un momento: valores. En la familia aprendemos valores. Hay una definición de este término valores, se la voy a leer, no sé si está en la pantalla. Dice: es la formación de virtudes que internalizadas se manifiestan como estándares de vida para definir lo que es considerado bueno o malo en función de nuestras relaciones, armonía, ayudando a definir nuestra identidad y personalidad. ¿Qué es un valor? Es una virtud que enseñamos y que una vez aprendida, o sea, una vez internalizada, una vez que se vuelve carne en la vida del niño, él aprende. ¿Y aprende a qué? A discernir entre el bien y el mal. Eso es un valor. Y dice aquí este término: nos ayuda a vivir en armonía con quienes nos relacionamos. Entonces nosotros le enseñamos desde casa valores y virtudes para que ellos aprendan a vivir en armonía en todas sus relaciones, en casa, en familia, afuera, en el colegio, en la universidad, en la escuela, y aprenden a vivir en comunidad a través de esos valores. Esa es la idea. Y nosotros entendemos que hay muchos valores humanos que hay que exaltar, pero nosotros aquí vamos a enfocarnos en los valores del reino, en los valores de la familia de Dios. Quiero que lea conmigo Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay una lista ahí de valores cristianos, de valores de Dios, que debemos enseñar en nuestras familias. El primer valor se llama verdad. Verdad. Hablar con verdad. El segundo valor es la honestidad, justicia, pureza, amor y honra. Y el apóstol Pablo añade aquí:
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esos son los valores que tiene que haber en nuestra familia. Y nos demoraríamos mucho estar tratando y hablando de cada uno de esos. Yo creo que usted los conoce bien: verdad, honestidad, justicia, pureza, amor, honra. Usted los conoce, esos valores. Lo interesante es que lo apliquemos en nuestras familias. Los valores de la familia de Dios tienen que desafiarnos a afirmar estos valores, defenderlos, vivirlos y no cambiarlos por nada. Enséñele a su hijo, en el primer caso, a hablar con la verdad. Pero mamá, me voy a meter en problemas si digo la verdad. Di la verdad. Di la verdad. Así estaremos sentando bases seguras para que no exista lo que vivimos hoy en nuestro país, que es la corrupción. Y nosotros nos quejamos tanto de la corrupción, pero no miramos que a veces la corrupción comienza desde casa. Desde casa. Porque no hemos aprendido a enseñar esos valores. Y hay una pregunta aquí: ¿está enseñando valores de manera intencional a sus hijos? Creo que una de las cosas que hacemos nosotros los padres cuando nuestros hijos están pequeños es observarlos. Y nosotros como padres sabemos cómo es el carácter de uno, cómo es el carácter de otro, cómo reacciona el uno, cómo reacciona la otra. Nosotros los vemos. Sobre todo cuando están jugando con otros niños. Nosotros vemos que, por ejemplo, uno de nuestros hijos, algún compañerito de juego le pegó y se quedó así nomás, llorando. En cambio la otra niña le pegaron y sacó la mano enseguida. Nosotros vemos eso. La otra es resabiada, en cambio el otro se queda callado. Nosotros los observamos. Y madres, ustedes tienen aún más contacto porque dicen por ahí, salió de las entrañas de usted. Y usted conoce a sus hijos. Pero para enseñarles valores tenemos que ser intencionales. ¿Qué significa eso? Busque la manera de enseñarles los valores. Honestidad. Mijo, cuando usted se encuentre algo en la calle que no sea suyo, primero pregunte: ¿de quién es esto? Porque la gente que hace, ve algo y mira a ver quién, nadie lo ha visto y se lo guarda. Pero nadie pregunta: oiga, ¿de quién es esto? Mire, lo vimos en las noticias, alguien devolvió $5,000, creo que fue. $5,000 en un taxi, lo devolvió al dueño del dinero. Alguien pudo haber dicho: pero $5,000 en esta crisis no queda mal, yo me hubiera hecho el loco, nadie me ve. Hay que ser intencionales con nuestros hijos para enseñarles esos valores. Mire, observe a sus hijos, mire las ocasiones, cómo reaccionan, cómo se manejan. Y ayúdeles. Otra pregunta más: ¿qué le está enseñando a sus hijos acerca de la vida, del dinero, de su cuerpo, de sexo, de diversiones, de juegos, de la tecnología, de la música? ¿Qué le está enseñando usted? Yo no había puesto mucha atención con este cantante puertorriqueño Bad Bunny.
sobre todo las letras, que ya sé que las letras son una porquería. Pero los videos, porque de pronto la letra el niño tal vez no le para bola, pero los videos, sabe que él utiliza a un niño de unos 10 años, 11 años, para sus videos. Y en todos los videos, el niño es rebelde, el niño es bravucón, el niño hace lo que le da la gana. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque hay alguien que está interesado en que lo que aprendan nuestros hijos sea siempre lo malo. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos sobre la vida? Antes se decía, ay, no digas las partes íntimas, no les digas el nombre porque hay que llamarle con nombrecitos floridos, ¿no? No, y ahora hay que decirle al niño, esto se llama así, esto se llama así. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos ahí? Y déjeme decirle que todo lo que ellos ven en televisión, tal vez no podemos controlarlo, pero sí podemos conducir lo que ellos están escuchando, lo que ellos están viendo, lo que ellos están aprendiendo. Y si tuvieran una buena relación, o si tuviéramos una buena relación con nuestros hijos preguntarían, oye papi, ¿qué te parece Bad Bunny? Y ahí usted lo sentaría y le diría, a ver, mi hijo, vamos a escuchar juntos esto. ¿Qué dice esto? ¿Qué enseña esto? Tenemos mucho que hacer y mucho por qué trabajar. No porque nuestros hijos ya hayan crecido, tengan 18 años, porque con eso viene otras libertades, ¿no? ¿Verdad? Dice, no, yo soy grande, deme las llaves, yo vengo y salgo. No, porque vives bajo una casa, vives en un hogar, vives en una comunidad. Otra pregunta, ¿qué estás enseñando acerca del carácter, la honestidad, el trabajo, la justicia? ¿Cómo manejan tus hijos la ira, por ejemplo? Como hablamos acerca del rencor, que es una ira reprimida, que se vuelve a veces hasta venganza. ¿Cómo vemos que manejan nuestros hijos eso? Y hablar de ello. Les está hablando a tus hijos de la familia, hábitos, descanso, disciplina. Todas esas cosas las enseñamos en casa. Deberíamos enseñarlas en casa. Porque tú vas a notar por cómo trata a los abuelitos. Y no digo que aquí nos suceda algo que muchas veces nos ha sucedido a todos, que en algún momento hemos sido groseros con nuestros abuelos. No es grosero que le diga una mala palabra, no, con alguna actitud, con una mirada. Porque siempre los abuelos nos van a decir a los padres, oye, tu hijo me hizo esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Tu hijo me trató así, tu hijo me contestó así. Y eso significará que algo estamos haciendo mal. Algo hicimos mal. Y tenemos que reconocerlo. Quiero terminar con el texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6. Si la misión de la familia es el aprendizaje de cosas buenas, de valores,
de aprender a relacionarnos, de crecer en gracia, sabiduría. Si esa es una de las misiones de la familia, enseñar cosas buenas. Quiero que volvamos a leer el principio que tomó el pueblo de Israel para enseñar todas estas cosas a los hijos. Deuteronomio 6, 4. Y esto se llama el Shema. En hebreo se llama el Shema, que es la bendición sobre Israel. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Yahweh, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las palabras para Israel fueron: amarás a tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero nos dejó un trabajo a los padres. Versículo 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué le estamos hablando a nuestros hijos? ¿Qué lenguaje estamos utilizando para hablar con nuestros hijos? Aquí no estamos hablando de un lenguaje inclusivo. Aquí no estamos hablando de un lenguaje humano. Estamos hablando de un lenguaje del cielo. Y dice aquí que debemos hablarle a nuestros hijos al salir, al estar en el camino, al entrar, al acostarnos. ¿Cuántos? Mire, durante esta pandemia se fortalecieron los cultos familiares. Y algunos me dicen hasta hoy: pastor, yo sigo teniendo cultos familiares en mi casa. Gracias a Dios por ellos. Pero eso es lo que está diciendo aquí Deuteronomio. Hablarás. ¿Qué estamos hablando, hermanos? ¿Qué estamos hablando, padres? Ni siquiera podemos tenerlos junto a nuestros hijos para poderles hablar. O a la familia, si vivimos en una comunidad grande. Y hay un detalle más, porque no es solamente hablar. Y aquí viene la parte visual. Nosotros no se lo dijimos a nuestros hijos. Nuestra casa todavía no está empastada las paredes. Y Samuel encontró unas tizas de colores, unas gruesotas, bien grandotas. Y primero comenzaron a hacer dibujos en las paredes. Unos dibujos ahí, unos muñequitos. Pero no sé en qué momento se les ocurrió escribir unos versículos bíblicos ahí en su cuarto. Los preferidos de ellos. Y los comenzaron a escribir. Están ahí, en tiza, escritos.
creo que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escrito. Wow, yo no les enseñé eso. Incluso creo que les di el mal ejemplo porque lo que hice fue dibujar un Batman. Pero ellos lo hicieron. Sabe que la cuestión del aprendizaje es visual. ¿Por qué? Aquí dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Sabe que el judío se pone una cajita aquí en la frente cuando ora? Y dentro de la cajita hay versículos bíblicos. Sí, literalmente se coge una cajita de cuero que tiene unas piolas y se la amarra. Literalmente se la amarra aquí a la frente. Porque ellos toman literal este versículo. Y aquí en los brazos se atan unos cueros con versículos. Y dice aquí, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo le enseñé esto en la pandemia, la mezuzá. No sé cuántos lo hicieron. En el lado derecho de su casa, usted pone un papel con un versículo bíblico. Nosotros ya no vamos a poner la sangre. ¿Se acuerda que hablamos de la sangre del cordero puesta en el dintel? No. Ponemos una escritura. ¿Sabe qué eso hace el judío? La mezuzá es un tubito de madera, de metal, que se coloca ahí con pernos en la puerta, y dentro de ese tubito va un versículo bíblico. Y el judío la tiene ahí. Y como son religiosos, ¿no verdad? Son bastante religiosos. Cuando entran, tocan ese tubito y es como que piden una bendición. Todo judío, usted le va a ver en la puerta derecha una cosita ahí puesta en la puerta. Yo le recomendé eso, que usted ponga en su casa una mezuzá. No es el aparatito, es la escritura. Es un versículo bíblico que hay en su casa. Tenemos fotos, tenemos recuerdos, tenemos trofeos, tenemos tantas cosas en la casa, cuadros inmensos, paisajes, no sé, figuras de frutas y tantas cosas. ¿Dónde hay un versículo bíblico en tu casa? ¿Dónde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Escríbelo y ponlo en tu casa. Porque de esa manera tú le estarás enseñando a tus hijos la importancia de la Biblia. Y no es del libro, es lo que está escrito en ella. Para que forje las futuras generaciones y tengamos todas esas bendiciones que leímos al principio. Porque todos queremos una casa, todos queremos un carro, todos queremos bendición y prosperidad, dinero. Pero si no hay la sabiduría de Dios, si no hay la enseñanza primero, ¿cómo esperas que Dios bendiga a tus generaciones? ¿Cómo esperas que Dios los levante y los fortalezca? ¿Cómo esperas que sean un testimonio la gente de rectitud, de justicia, si no invertiste el tiempo para enseñarles desde pequeño las escrituras? En la Biblia hay un ejemplo de una madre y una abuela que enseñaron a su hijo desde pequeño. Ese hombre se llama Timoteo. Y Pablo da buen testimonio de él. Hermanos, que en nuestras casas, que en nuestra familia aprendamos que la misión que tiene toda familia es ser de ayuda en aprendizaje, en enseñanza, no solamente de virtudes y valores, sino de la palabra de Dios. Porque de esa manera creceremos juntos para hacer la voluntad de Dios.
Vamos a orar un momento. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy entendemos más que nunca la importancia, no por las circunstancias de la pandemia, sino porque estos tiempos lo ameritan así, y todos los tiempos lo ameritaron así. Que nuestra familia se vuelva en un centro de aprendizaje, un centro de enseñanza, de valores, de virtudes, de buenas cosas, pero también de la palabra de Dios. Que se vuelva, Señor, un centro de enseñanza, donde nuestros hijos vean nuestro ejemplo y lo sigan. Señor, permite que mi casa se vuelva un centro de aprendizaje y enseñanza para tu gloria. Que mis hijos no solamente se alimenten de sabiduría humana, de inteligencia humana, sino que se alimenten y crezcan bajo tu gracia y sabiduría. Así como lo hacía Jesús, Señor, permite que nuestros hijos crezcan de esa manera, física, emocional, espiritualmente, como tú anhelas, Señor. Ayúdanos a nosotros como maestros, como sus maestros, a prestarle atención a Dios, primero nosotros en nuestra vida, para que ellos puedan aprender mejor, para que ellos aprendan a vivir mejor, para que todas esas bendiciones que hemos leído, Señor, en el Salmo 112 lleguen sobre nuestra casa, lleguen sobre nuestras generaciones. Primero tenemos que aprender a trabajar en la enseñanza, en tu sabiduría, Señor. Si tienes hijos pequeños, dile: Señor, ayúdame a enseñarles aún desde el vientre, en la cuna, desde que son pequeños. Ayúdame a enseñarle ese temor a ti, ese amor a ti, no el miedo, el amor a ti, con toda su alma. Que mis hijos puedan amarte con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. En primer lugar, que aprendan a relacionarse, aprendan a amar a su prójimo, aprendan a amar a su hermano, aprendan a amar a sus abuelos, aprendan a amar a sus tíos, a sus primos. Aprendan a amarnos a nosotros como padres con tu amor. Señor, permite que podamos enseñarles, que la palabra tuya se interne en ellos, se haga carne, se haga rema. Permítenos, Señor, que podamos enseñarles que la palabra de Dios more en sus mentes, en sus corazones, pero que también hagamos cosas prácticas, que pongamos versículos bíblicos ahí en nuestra casa, que escojamos porciones de la Escritura para bendición de nuestro hogar, para bendición de nuestros hijos, para que ellos aprendan, para que ellos memoricen, para que ellos recuerden las grandes y maravillosas promesas que tú tienes para nosotros. Señor, permítenos hacerlo en casa. Y así como lo hizo el pueblo de Israel, y lo sigue haciendo el pueblo de Israel hasta hoy, atando en su frente versículos bíblicos, atando en sus brazos versículos bíblicos, poniéndolos en la entrada de su casa. Señor, nosotros también queremos hacer lo mismo.
Permítenos replicar esto en nuestra casa, en nuestras familias, para bendición de ellas. Porque queremos ser bendecidos. Porque queremos que nuestras generaciones conquisten y alcancen tal vez lo que nosotros no alcanzamos, pero que tú quieres, Señor, que ellos alcancen prosperidad, bendición, impacto en una sociedad que hoy más que nunca está clamando por justicia, por equidad, alejando, Señor, toda corrupción, alejando, Señor, toda politiquería, alejando todo amor hacia uno mismo, sino amarte a ti, Señor. Tenemos un gran desafío como padres. Dígale: Señor, ayúdame como papá, ayúdame como mamá, porque necesito enseñarle a mis hijos el camino del bien, el camino que conduzca a Dios, el camino que los haga reflexionar, el camino que los haga discernir. Ellos son pequeños, tal vez ya son jóvenes, tal vez ya son adultos, aún siguen siendo tus hijos y aún sigues siendo su maestro. Así que toma tu lugar como maestro de tu casa y enséñales aquellas cosas que deben aprender bajo el temor de Dios, bajo los principios bíblicos, bajo la gracia de Dios. Enséñales que en tu hogar se vive la presencia de Dios, se habla de la presencia de Dios, y sobre todas las cosas se ama con Dios en casa. Gracias, Señor, porque pedimos todos estos favores bajo la bendición de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.